Bendigo a todas mis ovejas de la Iglesia Luterana Independiente de Venezuela. Les habla el obispo Rubén Lixien. Quiero explicarles la, sobre el libre albedrío. ¿Qué dice la Biblia sobre el libre albedrío del hombre? Y quiero explicarles, y comienzo diciéndoles, que la Biblia no dice nada del libre albedrío, porque esa palabra no existe en la Biblia. El libre albedrío es una doctrina diabólica difundida por los evangélicos, los católicos y por los ateos. Esta doctrina glorifica al hombre como señor de su vida, como el capitán que forja su propio destino. Y Dios dice en su palabra que el hombre no es señor de su camino. Eso lo dice el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Dice, el hombre no es señor de su camino. Cuando el hombre se glorifica a sí mismo, le roba la gloria a Dios. Y ese es el pecado más grande que puede existir, porque ese es el pecado original de Satanás, que quiso robar la gloria de Dios. La Biblia ataca fuertemente la doctrina del libre albedrío, porque es el más grande obstáculo que tiene el hombre para conocer a Cristo. Porque todo lo bueno que llegue a la vida del hombre, el hombre lo atribuye a sus habilidades, a su capacidad, a su inteligencia, en muchos casos a sus sacrificios y esfuerzos, porque ignoran la verdad de Dios que dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Recuerda, eso lo dice Romanos capítulo 9, versículo 16. Y aunque los católicos y evangélicos conocen este versículo, actúan igualito que los ateos, no hay diferencia. Tal vez todo consiste en que se desconoce el significado de la palabra misericordia. Misericordia quiere decir hacer un bien a quien no lo merece. Y todo lo bueno que tenemos es por misericordia de Dios, no porque lo merezcamos. El otro baño de agua fría para los que defienden la doctrina del libre albedrío es que ni nuestro querer ni nuestro hacer es propio, porque el querer y el hacer lo produce Dios en nosotros. Eso es lo que nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 13. Cuando queremos algo bueno para nosotros es porque Dios puso en su misericordia ese querer en nosotros. Pero en nuestra ignorancia de la verdad de Dios, criticamos a aquel que no tiene ese mismo buen deseo que nosotros tenemos, porque Dios no los dio en su misericordia, mas a ellos no le ha placido a Dios dárselo. La otra cosa es que si Dios no nos da el hacer, simplemente nos quedamos con el querer sin el hacer, hermano mío. Y peor aún, cuando la persona tiene el querer y lucha por ese querer y no logra nada y se cumple lo que dice la palabra de Dios, no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino la misericordia de Dios. En Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 12, anula por completo la diabólica doctrina del libre albedrío, porque dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles a Dios. No hay quien haga lo bueno. Ahora, ¿por qué Dios le pide al hombre justicia si no hay justo ni aun uno? ¿Por qué Dios le pide al hombre que entienda su verdad si no hay quien entienda? ¿Por qué Dios le pide al hombre que busque a Dios si no hay hombre que pueda buscar a Dios? Porque Dios le exige al hombre responsabilidad espiritual si todos somos inútiles espiritualmente. Porque Dios exige al hombre que deje el mal y haga el bien si no hay hombre que haga el bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí está la revelación escondida para que la reciba solamente aquella persona a quien Dios quiere dársela. Y yo como ministro competente del nuevo pacto la quiero compartir con mis ovejas. Y a su vez ellos la compartirán con las personas de su entorno.
Dios nos hace exigencias que Él sabe que no tenemos tan libre albedrío para hacerlas y cumplirle. Y la misma exigencia debería llevarnos al convencimiento de que no tenemos tal capacidad de corresponderle a Dios cumpliendo sus exigencias y que por lo tanto no tenemos tan libre albedrío. No tenemos tan libre albedrío como Satanás nos ha engañado, porque no tenemos capacidad alguna ni para buscar a Dios, ni para hacer justicia, ni para hacer lo bueno. Estamos tan hundidos en las tinieblas que los evangélicos tienen un Dios evangélico, y los católicos tienen un Dios católico, y los ateos un Dios humanista, y todos convergen en que tienen un libre albedrío que los hace señores de su destino. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Dios tiene su trono en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Y Dios es bueno con los malos y con los buenos. Y es por eso que hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios bendice a los malos y a los buenos. Y esto confunde a las ovejas que no tienen un ministro competente del nuevo pacto como guía espiritual. La Biblia dice que Dios le da dones a los rebeldes. Eso lo dice el Salmo 68, el versículo 18. Esa es la respuesta por la cual el hombre más ateo y perverso tiene prosperidad y tiene bienes que muchas veces no lo tiene el hombre de bien. Cuando superamos esta posición diabólica de que tenemos un tan libre albedrío y que soy dueño de mi destino, entonces estaremos ganados para trabajar con Dios, porque todo lo que Dios nos exige es para que se lo pidamos a Él, porque toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, según el libro de Santiago capítulo 1, versículo 17. El libro de Hebreo nos da la clave cómo trabajar con Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21, nos enseña que hay que rogar al Señor Jesucristo que nos haga acto en toda obra buena, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Quiero destacar la parte que dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Nosotros no lo vamos a hacer. Es Él quien lo va a hacer en nosotros. Finalmente, quiero decirles que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, hay otro baño de agua fría para el famoso libre albedrío. Ellos no tuvieron libre albedrío para escoger a Cristo. Fue Cristo que los escogió a ellos. Eso lo dice San Juan, capítulo 15, versículo 16. Lo mismo te puedo decir a ti, hermano mío, oveja mía, como sea la mejor palabra. Tú no tuviste libre albedrío para elegir a Cristo, sino que Él te eligió a ti y solo nos queda gozarnos. Gózate, alégrate, regocíjate, que en los millones de personas que existen, Cristo te eligió a ti para que le sirvas y le adores y para salvarte. La gracia del Señor sea con todos. Amén.